Bienvenidos al Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un misterio que ha dejado perplejos a investigadores y aficionados por más de un siglo. Los asesinatos de Villisca. Prepárense para un viaje a la Iowa rural en 1912, donde la oscuridad se apoderó de una noche de verano y dejó a 8 almas silenciadas para siempre. Es un caso que nos recuerda que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados. Sí. Y que incluso en una comunidad pequeña y unida, los secretos pueden permanecer ocultos a plena vista. Es junio de 1912 en Villisca, Iowa. Imaginen una comunidad tranquila, donde las familias se reúnen para el Día del Niño en la iglesia presbiteriana. Entre ellas está la familia Moore, Josiah, Sarah y sus 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul. Junto a ellos, 2 niñas invitadas, Ina y Lena Stillinger, disfrutan de la tarde de juegos y risas. Sí. Pero la noche que sigue a esta escena de aparente normalidad se convertirá en una pesadilla imborrable. Lo que intriga tanto de este caso es que la familia Moore era, al parecer, una familia común y corriente, sin enemigos conocidos ni problemas aparentes. Y sin embargo, alguien entró en su bar esa noche y los asesinó brutalmente mientras dormían. Y aquí es donde la historia da un giro escalofriante. El arma homicida, un hacha, encontrada en la escena del crimen, nos habla de una brutalidad que cuesta comprender. ¿Qué clase de mente podría cometer un acto tan atroz, especialmente contra niños inocentes? La escena del crimen, tal como fue descubierta por la vecina Mary Peckham a la mañana siguiente, es digna de una película de terror. La casa cerrada, el silencio inquietante. Y al entrar, la macabra imagen de la familia Moore junto a las 2 pequeñas invitadas, asesinados a sangre fría. Me imagino la angustia de Mary al descubrir esa escena. ¿Podrías contarnos un poco más sobre lo que encontró y cómo se alertó a las autoridades? Claro. Mary, como buena vecina, se preocupó al notar que la familia Moore no se levantaba a su hora habitual. Se acercó a la casa y notó que todo estaba en silencio. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. La puerta estaba cerrada con llave. Presintiendo que algo andaba mal, contactó a Ross Moore, hermano de Josiah, quien tenía una llave de la casa. Juntos entraron y descubrieron la horrible verdad. Una imagen que sin duda los marcaría de por vida. Y al llegar la policía, ¿qué pistas encontraron en la escena del crimen? ¿Había señales de entrada forzada o algún indicio que apuntara a un robo? Ese es uno de los puntos más desconcertantes de este caso. La casa estaba cerrada por dentro, sin señales de entrada forzada. No faltaba nada de valor, lo que descartaba el robo como móvil. Y el asesino, o asesinos, se había tomado el tiempo de cubrir todos los espejos de la casa con sábanas. Es un detalle realmente extraño, ¿no? ¿Qué interpretaciones se le han dado a este acto a lo largo de los años? Exactamente. Es un detalle que ha generado mucha especulación. Algunos creen que era una superstición del asesino, un intento de evitar que su alma quedara atrapada en los espejos. Otros sugieren que fue una forma de despersonalizar a las víctimas, de no ver sus rostros mientras los asesinaba. Y hay quienes piensan que fue una maniobra deliberada para confundir a los investigadores. Es como si el asesino quisiera dejar un mensaje, pero sin revelar su identidad. Un juego macabro que aún hoy nos deja con más preguntas que respuestas. Y hablando de preguntas, hay otra que ha intrigado a los investigadores desde el principio. ¿Por qué Lena Stillinger, una de las niñas invitadas, parecía haber luchado contra su atacante? Su cuerpo estaba en una posición diferente a los demás, con una herida defensiva en un brazo, y su camisón estaba subido hasta la cintura. Es un detalle escalofriante que sugiere que quizás Lena despertó durante el ataque e intentó defenderse. Me imagino que este detalle ha sido crucial para trazar el perfil psicológico del asesino. Así es. La posición de Lena y la posible lucha nos dicen que el asesino no necesariamente actuó con rapidez y sigilo. Quizás hubo un forcejeo, un momento de pánico. Y esto, a su vez, nos lleva a preguntarnos, ¿estaba familiarizado el asesino con la casa? ¿Conocía a las víctimas? ¿O fue un acto completamente aleatorio? Son preguntas que nos adentran aún más en el misterio de Villisca. Preguntas que intentaremos responder a medida de que profundizamos en la investigación y analizamos a los principales sospechosos de este caso. Y prepárense, porque cada sospechoso trae consigo una historia fascinante, llena de secretos, contradicciones y posibles motivos. Un verdadero laberinto de posibilidades que nos dejará con la duda hasta el final. Adentrémonos en el laberinto de sospechosos, cada uno con su propia sombra de duda. Empecemos con Andrew Sawyer, un hombre descrito como un vagabundo. Llegó a un campamento de trabajo cerca de Villisca, poco después de los asesinatos. Un vagabundo. ¿Qué lo convertía en un sospechoso tan interesante para los investigadores? Bueno, su comportamiento era bastante peculiar, según los relatos. Llegó al campamento con la ropa mojada y embarrada, se mostraba ansioso por estar solo, y dormía con un hacha a su lado. Imagínate la escena, un hombre solitario con un arma homicida, un aire de misterio a su alrededor. Suena como sacado de una novela gótica.
Pero, más allá de su apariencia y comportamiento, había algo que lo vinculara directamente a los asesinatos. Lo más escalofriante es que, según sus compañeros de trabajo, Andrew hablaba constantemente de los asesinatos de Villisca, mostrando un conocimiento detallado del caso, que inquietaba a quienes lo rodeaban. Detalles que no se habían hecho públicos, detalles que solo el asesino podría conocer. Y lo que es aún más perturbador, llegó a confesar haber estado en Villisca la noche de los crímenes, pero decía temer ser considerado sospechoso y por eso huyó. Es decir, que teníamos a un hombre que encajaba con el perfil, que se comportaba de manera sospechosa, que conocía detalles íntimos del crimen y que además confesaba haber estado en la escena. ¿Cómo es posible que lo descartaran como sospechoso? Las autoridades, a pesar de las sospechas, se tomaron la molestia de verificar su coartada. Y para sorpresa de muchos, pudieron confirmar que Andrew Sawyer se encontraba en otro lugar en el momento de los asesinatos. Parece que en este caso las apariencias engañaban. Un giro inesperado, sin duda. Parecía el sospechoso perfecto, pero la lógica y las pruebas lo absolvieron. Es un recordatorio de que en un caso tan complejo como este, no podemos dejarnos llevar por las primeras impresiones. Exacto. Y esto nos lleva a nuestro siguiente personaje. Un hombre envuelto en una aura de misterio y contradicciones. El reverendo George Kelly, un predicador itinerante que había visitado Villisca y dirigido un programa infantil en la iglesia a la que asistía la familia Moore. Imagínate la escena. Un hombre de fe rodeado de niños, pero con un secreto oscuro que lo atormenta. Y un personaje que parece sacado de una novela de misterio, que lo convertía en un sospechoso tan peculiar. Para empezar, Kelly abandonó la ciudad repentinamente después de los asesinatos, lo que despertó sospechas entre los habitantes de Villisca. Algunos lo describían como un hombre mentalmente inestable con un interés particular en las niñas, lo que aumentaba las dudas sobre su inocencia. Un interés particular en las niñas. Eso sí que es preocupante, especialmente considerando que entre las víctimas había 2 niñas. Existían pruebas concretas que lo vincularan al crimen. Se llegó a decir que Kelly confesó los asesinatos, aunque luego se retractó. Fue juzgado 2 veces por el crimen, pero en ambas ocasiones el jurado no logró llegar a un veredicto unánime. Imagínate la tensión en la sala del tribunal, la incertidumbre de no saber si este hombre de Dios era culpable o inocente. Un final abierto que deja espacio a la duda. Podríamos decir que el reverendo Kelly se libró de la justicia por un tecnicismo legal. Es una posibilidad. Lo cierto es que la sombra de la duda persistió sobre él, alimentando el misterio en torno al caso. ¿Era un hombre atormentado por sus demonios internos o simplemente una víctima de las circunstancias? El misterio perdura. Y ahora, dejemos de lado el mundo de la religión y entrémonos en un terreno aún más turbio: el poder y la política. Frank F. Jones, un prominente senador estatal y antiguo empleador de Josiah Moore, surge como otro sospechoso con posibles motivos. Un hombre con influencias, con secretos que proteger y quizás con la capacidad de orquestar un crimen tan brutal. Se rumoreaba que Jones guardaba rencor a Josiah por haberle quitado clientes en su negocio. Incluso se llegó a sugerir un posible romance entre Josiah y la hija de Jones, lo que habría desatado la ira del senador. Imagínate la escena: un hombre poderoso, traicionado y humillado, buscando venganza. Una historia de celos, traición y sed de venganza. Motivos no le faltaban al senador Jones, pero existían pruebas que lo conectaran directamente a la escena del crimen. La teoría de la venganza por motivos personales apuntaba a Jones como un hombre capaz de utilizar su poder e influencias para orquestar un crimen tan brutal. Se dice que tenía contactos con la policía y que pudo haber manipulado la investigación a su favor. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas contundentes que lo vincularan directamente a los asesinatos. Es decir, que teníamos a un hombre con el poder y los recursos para cometer el crimen y encubrirlo, pero sin pruebas que lo incriminaran. La justicia no siempre llega a los poderosos, ¿verdad? Así parece. La figura de Jones, envuelta en misterio y especulaciones, permaneció como una pieza clave en el rompecabezas de Villisca. ¿Era un hombre despiadado, capaz de todo para proteger su reputación, o simplemente una víctima de las habladurías y las conjeturas? El misterio persiste. Y ahora, el caso tomó un giro aún más siniestro. Dejamos atrás a los sospechosos individuales y nos adentramos en el terreno de los asesinos en serie. William Blackie Mansfield, un hombre con un historial de violencia extrema, entra en escena. Mansfield era sospechoso de haber cometido otros asesinatos con hacha en diferentes estados con un modus operandi similar al de los crímenes de Villisca. La brutalidad de sus ataques, la ausencia de robos y la meticulosidad al cubrir los espejos coincidían de manera escalofriante. Imagínate la escena: un hombre que se mueve de pueblo en pueblo, dejando un rastro de muerte y terror a su paso. Un auténtico monstruo, una pesadilla hecha realidad. ¿Cómo era posible que este hombre siguiera libre después de cometer tantos crímenes? Se creía que Mansfield se desplazaba en tren de un estado a otro, lo que dificultaba su captura.
Era un fantasma, una sombra que se movía en la oscuridad. Aunque fue investigado por los asesinatos de Villisca, no se encontraron pruebas suficientes para incriminarlo. La posibilidad de que un asesino serial estuviera detrás de la masacre, sin embargo, continúa siendo una teoría inquietante. Es aterrador pensar que un asesino tan despiadado pudiera haber actuado con total impunidad, dejando a su paso un rastro de dolor y misterio. Había otros asesinos en serie que encajaran con el perfil de los asesinatos de Villisca. Sí, de hecho hay otro nombre que debemos mencionar, Henry Lee Moore. Otro posible asesino serial con una predilección por el hacha como arma homicida. Su crueldad y su historial de violencia lo convertían en un candidato aterrador. 2 asesinos en serie, 2 posibles culpables y un misterio que se complica cada vez más. ¿Qué sabemos de Henry Lee Moore y sus crímenes? La investigación reveló que Henry Lee Moore había asesinado a su madre y a su abuela con un hacha, demostrando su capacidad para la violencia extrema y su frialdad a la hora de acabar con la vida de sus seres queridos. Aunque no se pudo comprobar su participación en los asesinatos de Villisca, su perfil encajaba con el patrón de la masacre. Es decir, que teníamos a 2 asesinos en serie con un modus operandi similar, ambos capaces de cometer un acto tan atroz como el de Villisca. ¿Cómo podían los investigadores discernir cuál de ellos era el verdadero culpable? Esa era la gran pregunta. Las pruebas eran escasas, los testigos poco fiables y las coartadas difíciles de verificar. La investigación se convertía en un juego de sombras, donde cada pista podía llevar a un callejón sin salida. Y en medio de este laberinto de sospechosos, no podemos olvidar la posibilidad de un conflicto familiar. Sam Moyer, cuñado de Josiah Moore, tenía un historial de amenazas y disputas con la familia. Podría ser que la tragedia de Villisca fuera el resultado de una disputa familiar que se salió de control. Es una teoría que no podemos descartar. Algunos creían que Moyer, motivado por la envidia y el resentimiento, podría haber sido el autor de los asesinatos. Imagínate la escena. Una discusión acalorada, un momento de ira y un acto irreversible que cambiaría la vida de todos para siempre. Una tragedia familiar, un secreto inconfesable y un pueblo entero marcado por el dolor y la desconfianza. Había pruebas que sustentaron la teoría de la venganza familiar. Sin embargo, Moyer logró probar su coartada, descartándolo como sospechoso. Parece que en este caso la familia no era la culpable, sino la víctima. Cada uno de estos sospechosos, con sus propias motivaciones y circunstancias, contribuyó a tejer una red de misterio que hasta el día de hoy no ha podido ser desenredada. ¿Hacia dónde nos lleva este laberinto de posibilidades? ¿Lograremos encontrar la salida, la respuesta que ponga fin a este enigma? Acompáñenos en la última parte de The Deep Dive, donde exploraremos las teorías más recientes, analizaremos las pruebas con una mirada fresca y trataremos de dar respuesta a la pregunta que nos ha atormentado por más de un siglo. ¿Quién asesinó a la familia Moore? Hemos explorado la escena del crimen, analizado las pistas y conocido a los sospechosos. Pero a pesar de todos los esfuerzos, el caso de los asesinatos de Villisca permanece sin resolver. Es como si el mismo pueblo guardara el secreto. Un secreto que se ha convertido en leyenda. Exacto. Los tribunales no lograron determinar la culpabilidad de ninguno de los sospechosos, dejándonos con un enigma que ha desafiado al tiempo y a la lógica. Y lo que es aún más intrigante, la casa donde ocurrieron los asesinatos se ha convertido en un destino popular para aquellos que buscan respuestas, o quizás para aquellos que buscan experimentar lo inexplicable. ¿Te refieres a los que creen que la casa está embrujada? He oído historias de personas que afirman haber sentido presencias, escuchado ruidos extraños o visto sombras inexplicables. ¿Hay algo de verdad en estas historias o son solo producto de la imaginación? Es difícil decirlo con certeza. La casa tiene una historia trágica y es comprensible que la gente sienta una energía pesada al estar allí. Algunos investigadores paranormales afirman haber registrado fenómenos inexplicables, pero no hay pruebas concluyentes que confirmen la presencia de fantasmas. Lo que sí es cierto es que la casa de Villisca se ha convertido en un símbolo del misterio, un lugar donde la realidad y la ficción se entrelazan. Es fascinante cómo un caso sin resolver puede generar tantas historias y leyendas, pero, más allá de lo paranormal, lo que realmente nos atrapa de este caso es la naturaleza humana. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué puede llevar a una persona a cometer actos tan atroces? ¿Qué oscuridad puede habitar en el corazón humano? Completamente de acuerdo. Los asesinatos de Villisca nos recuerdan que incluso en los lugares más tranquilos, la maldad puede acechar. Y a pesar de los avances en la ciencia forense y la tecnología, algunos misterios parecen destinados a permanecer sin resolver, como una herida abierta en la memoria colectiva. Es frustrante pensar que quizás nunca sepamos con certeza quién cometió este crimen, qué motivaciones lo impulsaron, qué demonios lo atormentaban. ¿Significa esto que debemos resignarnos a vivir con la incertidumbre? ¿Que el caso de Villisca está destinado a ser un enigma sin solución? No necesariamente. El paso del tiempo no ha disminuido el interés en este caso.
Nuevas teorías surgen, se revisan las viejas evidencias, se buscan nuevas pistas que puedan arrojar luz sobre la verdad. Quizás algún día, con la ayuda de la ciencia o un golpe de suerte, el velo del misterio que envuelve los asesinatos de Villisca se levante, revelando finalmente al culpable y ofreciendo un cierre a las familias de las víctimas. Sería un alivio para todos los que hemos seguido este caso con tanto interés, saber que la justicia, aunque tarde, prevaleció. Pero hasta ese momento, el caso seguirá fascinando e inquietando a quienes se adentran en sus detalles. Sin duda. Y es que los asesinatos de Villisca nos confrontan con lo desconocido, con la fragilidad de la vida y con la oscuridad que puede esconderse en el corazón humano. Si tú fueras un investigador a cargo de este caso, ¿en qué sospechoso te centrarías y por qué? ¿Qué te dice tu instinto sobre este escalofriante crimen? Te invitamos a explorar más sobre los asesinatos de Villisca, a leer los relatos de testigos, a examinar las evidencias y a sacar tus propias conclusiones. Quizás tú puedas encontrar la pieza faltante del rompecabezas que finalmente resuelva este misterio centenario. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio. Hasta la próxima. Que la curiosidad los acompañe y recuerden que la verdad a veces se esconde en las sombras, esperando a ser descubierta.